Bueno, hay dos fases de este blancamiento. Y primero, más que nada, que vi en mis propios estudios, en que estudié la ciudad de Córdoba, es que durante la época de las repúblicas, en que eran separadas y no todavía una nación, era un movimiento en que querían crear una república que fue anticolonial, en el sentido de que no querían hacer una república con esclavos. Entonces, para moverse afuera de esta época de la época de colonial, usaron más o menos otras ideas de que fueran de afuera. O sea, la idea es que para hacer algo moderna tenía que traer más o menos a alguien de afuera. En ese sentido fue los inmigrantes. Entonces, que vi de mis estudios en Córdoba es que no había tantos inmigrantes como en Buenos Aires, pero en Córdoba había más una transición del nombre, de que fueran. Entonces, en vez de ser, por ejemplo, los afros que eran negros, mulatos, zambos, mestizos, empezaron a cambiarlos a ser pardos. Y pardos eran la mayoría, además, libres. A ser libre, además, era una otra forma de escapar o moverse afuera de categoría negra. Que negra durante la República de Córdoba eran siempre a ser un esclavo. Entonces, que vi en general era especialmente para la ciudad de Buenos Aires, es traer los inmigrantes de afuera, inmigrantes que eran del norte de Europa, para traer, o sea, la idea fue para traer sus ideas de ser moderna, de cómo trabajar y todo esto al país y reformar la gente que todavía estaban adentro. En ciudades como Córdoba, era más o menos, no, los inmigrantes no llegaron tanto como en Buenos Aires. Entonces fue crear una ciudad, una república que no tenía más esclavos. Aunque muchas veces siguieron con las ideas bien conservadoras en Córdoba, no querían tener además una república esclavista. Y también ese fue más o menos durante la primera mitad de siglo XIX. Y si llegamos al fin del siglo XIX, entonces vimos que los inmigrantes siguieron llegar, en esta vez con muchos, con grandes números. Y hasta un punto que además en Buenos Aires llegaron a un punto que dice que no hay más negros, pero tampoco había muchos indios también. Ese fue un otro método de blancamiento en que no solamente los negros, pero también los indios tendrían que desaparecer en ese sentido. Y usaron esas ideas para otra vez tener o crear un país moderno, un país que en ese sentido trajeran las ideas y características del norte de Europa. Esa fue la idea para transformar a Argentina y crear otra idea de qué sería la nación. En el final, muchos eran del sur de Europa, como España o Italia, y muchos países del Mediterráneo, perdón, perdón, no sé si. Entonces, en ese sentido, había más o menos el éxito de tener este país blanco. Pero es la idea más o menos de hacer un blancamiento. Ok. ¿Qué rol tuvieron las mujeres en este proceso de blancamiento?
Sí, y justo con mis propios estudios, eso es que vi más que nada, era de hacer un proyecto de género de cómo ella era parte, ella específicamente las negras o las afrodescendientes en este proceso. El que vi es como mi libro dice, eran escondidos en plena vista. Y este es una parte del hogar y espacio doméstico en que vi cómo ella eligió su pareja y cómo ella era una protectora de su familia y también como estudiante, todos tenían un rol en cómo hacer esta parte de blancamiento y hacer parte de crear esta nación. Como pareja, a veces ve en los fuentes que ella siempre, no siempre, pero cuando podría, se puso con hombres blancos y para tener hijos más claritas, para poner en los libros de bautismos de los españoles. Entonces es como elevarla afuera de esa esclavitud y también hacer afrodescendiente. Esa fue la meta total. Y a veces aprovecharon esas oportunidades. Otros eran para casarse y llegó un punto que no podrían casarse legalmente, o sea, con muchos sería muy difícil para hacer. Entonces, a veces cambiaron su propia identidad y durante los casos y para decir que no era negra, pero era blanca o española y aprovechó también, a veces era indígena cuando tenían que usar ese también. Y como dije antes, como estudiantes, que justo en Córdoba fue súper interesante a ver, que había una escuela para chicas que empezó en siglo XVIII y sigue, todavía existe hoy en día. Pero justo con las mujeres abrió una clase para las pardas libres para, para aprender cómo ser mamá, cómo ser una madre de la República. En ese sentido era como blanquearse y hacer como digamos este blanqueamiento institucional y usaron ella como crear y crear la próxima generación de ciudadanos que no eran esclavos. Entonces, la idea fue, ella tenía que ir a la escuela para aprender estas ideas y para después, como una mamá, enseñar en el hogar a los ciudadanos del futuro. Mira, ese para mí fue una sorpresa muy linda y grande para ver qué hay. Entonces, si hay un momento en que gente dice que no hay información, hay un montón de información, especialmente para la época antes de 1850. Entonces, digo, la época de colonial hay mucha información y en el principio, durante la época de las repúblicas en Argentina, hay un montón de información. ¿Y qué yo sé entonces? Yo, por mi libro, en general, mis estudios, yo usé los casos civiles, los casos eclesiásticos y los casos criminales que justo para mí, en cada caso siempre puso la raza, como digamos hoy en día, la raza de la persona. Entonces podría ver quién era la persona por la raza. Y después yo conocí, como digo, las personas en los casos y podría verlos en otras fuentes como los censos. ¿Por qué? Porque Córdoba era una ciudad tan chiquita, yo podría traer, a ver y seguir las mujeres en ese sentido.
y ver que estaban en los censos y a veces ver que ellos nacieron negra, pero por los cambios y estrategias que ella tomó, murió doñas a veces. Y eso también tiene que ver con el blancamiento. Entonces, y otra cosa más fue los protocolos que usé para ver más o menos cómo ella era día por día. Y justo también me mostraron que ella era, en algunos casos, podría ser media rica y tenían, por ejemplo, sus propias casas y propiedades, perdón, bueno, ganar su propia riqueza y también usar para pasar a su familia. Entonces, ella fue muy importante, pero como digo, es que no era bien enfrente de todo, no era a veces, como digamos, tenía la vida pública como vemos a veces con los hombres que siempre están, por ejemplo, cuando pensamos en la historia de los negros o los afros en Argentina, siempre pensamos en las batallas, que fue bien pública. Bueno, en el caso de las mujeres, tomó tiempo para buscar, pero cuando yo vi día por día comprando, vendiendo, es fascinante a ver tantos que habían. Y no digo eso por ejemplo de Córdoba, pero si vemos en todas las ciudades de esa época, de la época colonial y las repúblicas, hay mucha información y ojalá que seguimos a investigar y ver cómo es ella en este momento bien lindo.